Bueno, sean bienvenidos a la clase de este día. Hay varias cosas que hoy haremos. Va a estar algo apretada la agenda de este día. En primer lugar, les informo que ya publiqué la guía de ejercicio número 1. Está disponible en Facebook. También ya está disponible en plataforma Campus. Si no, ya la voy a subir. Esa guía de ejercicio la vamos a resolver el miércoles. Y habrá un examen corto de esa guía el próximo lunes. Por lo tanto, no es para que usted la resuelva en casa y luego me lo envíe con una tarea grupal ni nada de eso. No. Se va a resolver en clases el miércoles, pero usted lo puede intentar resolver desde ahora. Eso sería lo mejor, que usted intente resolverla para cuando el miércoles se acerque a la clase ya tenga una idea cómo es el proceso para resolver esos ejercicios. Así que repito, este miércoles va a haber resolución de la guía de ejercicio número 1 y el siguiente clase, o sea, el lunes va a haber examen corto sobre esa guía. También está programado el examen parcial 2, ya está la fecha ahí. Ese examen es una parte de ejercicios y es una parte de teoría. Y en su momento le daré pormenores. También de este lunes que viene al otro va a haber otro examen corto porque vamos a resolver la guía de ejercicios número 2. Pero eso todavía no lo he publicado. Bien. Quiero aprovechar este día para decirles que van a presentar también una segunda tarea de aula. Pero esta vez los grupos van a ser de 4. Va a ser realizada entre 4. Y el tema es enfermedades asociadas a cromosoma X. Enfermedades asociadas a cromosoma X. Ese es el tema que ustedes van a presentar y las condiciones son las siguientes. El número de páginas que van a presentar ahora en revisión de literatura va a ser de 3 mínimo a 5. De 3 a 5 páginas. Así va a estar ahora estructurada la revisión de literatura que ustedes van a presentar. ¿Puede repetir el tema, por favor? Enfermedades asociadas a X o enfermedades asociadas al cromosoma X. Eso lo vamos a ver ahora en clase. Entonces, enfermedades asociadas a X o al cromosoma X, el número de páginas a presentar va a ser mínimo 3, máximo 5, sin incluir la bibliografía. Entonces, significa que van a ser mínimo 3, máximo 6, incluyendo la bibliografía. El grupo va a estar compuesto por 4 estudiantes, grupos de 4 para presentar esa tarea. Bien, entonces, para que no se cometan los errores de la vez pasada, y ahora probablemente a algunos les sorprendió por su nota en cuanto a la tarea 1. Lo que tenía planificado es, porque esas notas ya se las publiqué, o aún no se las he publicado las notas de las tareas. No recuerdo si ya se las publiqué, ya se las publiqué. Sí, ya estuvo. Va perfecto. Entonces, ahorita van a ver ustedes las observaciones. Es probable que usted vea su trabajo acá, es probable que no. Si no lo ve, es porque presentó porque todos tenían observaciones, todos. Lo que pasa es que las mismas observaciones se repetían en cada uno, entonces, obviamente no se van a poner todas, pues bien. Fíjese bien, uno de los primeros errores que más se comete es este. Fíjese que aquí puso Griffith 1928 y si uno lo va a buscar a la bibliografía no está. Entonces, si otro autor ha citado a Griffith, entonces le pone Griffith 1978 citado por el autor que usted está consultando. Bien, pues el detalle aquí es el siguiente. Fíjese bien, este es un párrafo, un autor. Otro párrafo, otro autor. Otro párrafo, otro autor, y otro párrafo, otro autor. Y entonces así, y aquí está otro también. Y entonces así lo van haciendo. Párrafo, autor, párrafo, autor, párrafo, autor, párrafo. Esto es un gravísimo error de revisión de literatura. No debe de cometerse. En repetidas ocasiones les he dicho de que en cada uno de estos párrafos pueden haber varias ideas y que se debe de cortar hasta donde llega una de las ideas. Fíjense que, por ejemplo, aquí hay dos ideas en este párrafo. Dice, sin embargo, cuando combinaba la cepa muerta por calentamiento con la cepa R viva, es decir, por componentes individuales que no mataban los ratones e inyectaban la mezcla de ratones, los ratones contraían neumonía y morían. Aquí podemos haber llegado con una cita. Y luego, aquí aparece otra extensión que dice que en la sangre de estos ratones muertos, Griffith encontró neumococos vivos de la cepa S. Entonces, aquí nosotros podemos haber integrado acá otro autor que también nos hablara sobre esto y que nos dé otras ideas sobre esto que estamos viendo acá. Por ejemplo, aquí nos da una idea.
Aquí debimos de haber puesto este Goldstein, debimos de haber colocado acá, y después meter otro autor que también hable sobre esto, y después al final volver a poner esto que habíamos dejado pendiente acá, porque esto todavía no lo habíamos tocado, entonces esto lo podíamos haber colocado al final. Y así uno va rellenando la revisión de literatura. ¿Qué significa eso? Que no se trata de ir poniendo párrafos separados como han ido colocando acá, sino que en un solo párrafo tú poner varias citas. De eso se trata, siempre y cuando estén hablando del mismo tema. Obviamente, si están hablando de cosas diferentes, entonces no. Entonces, esto de poner párrafos y citas no es recomendable, al menos que no haya más información sobre eso, entonces no queda de otra. Pero de lo contrario, aquí él se puede ir rellenando con otros autores, de manera tal que en un párrafo aparezcan varias citas. Aquí está lo mismo, el mismo error. Observe, párrafo, autor, párrafo, autor, párrafo, autor, párrafo, autor. Todos van iguales. Entonces aquí hay mucho que se le pudo haber metido acá en medio con otros autores y entonces en el mismo párrafo pudieron haber aparecido varios autores. Así que este error, todos prácticamente, solo como uno o dos no lo cometieron, y ahí casi todos cometieron este error. Pregunta hasta acá. ¿Alguna duda sobre lo que estoy explicando? ¿Entienden lo que trato de decirle o hay dudas? ¿Hay dudas? Les digo que hay dudas porque ahora el trabajo... Entonces, Liga, ahí, digamos que lo podemos poner bastante, aunque solo pongamos, digamos, el autor va a seguir, digamos, un solo párrafo. No, ¿cómo? No es necesario que lo vayamos a hacer así como usted no está ahí, que dice que hacemos párrafo, autor, Ajá. que está malo, según entendí, que seríamos hacer un solo párrafo y irle poniendo el autor siempre, pero digamos como seguir, siempre, no, sí, no cambiar hasta abajo. No, lo correcto, vaya, por ejemplo, acá en este párrafo último que está acá, usted puede ver, de aquí hablando acá, de ellas pueden deducirse que puede tratarse de una proteína, ya que no se encontraba desnaturalizada por el calor. Entonces, aquí pudo ver, buscar usted otro autor que le diga cómo se llama esa proteína que identificaron ellos acá, porque es probable que por ahí algún autor ya ha de saber cómo se llama esa proteína de la que está hablando aquí Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Avery es el autor de todo este gran párrafo, entonces a este Avery lo coloca aquí después del punto y seguido, después que está acá. Después busca otro autor, y por eso se llama revisión de literatura, porque usted va a ir a buscar otro autor que probablemente sepa cómo se llama esta proteína. Entonces usted pone, dicha proteína se conoce con el nombre de, y le pone el nombre de la proteína y el nombre del autor que lo dice. Luego, quedamos pendientes con esto que está aquí. Dice, dado que el núcleo de las bacterias nucleoides, parte de las obras responsables, los caracteres hereditarios, las compuestas de las ADN trabajaron en una idea que tal vez fuera el ADN la sustancia buscada. Entonces, aquí puede poner usted también otros autores que también hablen sobre esto mismo, que también hablen de que por las proteínas pensaron que no era, y entonces pensaron que tal vez era el ADN. Lo que trato de decirles es lo siguiente, ustedes tienen que leer todo este autor, tienen que ver cuántas ideas hay en cada línea que hay acá en estos párrafos, y con base a esas ideas centrales, porque mire, hay que aprender a hacer algo, a identificar las ideas centrales de cada párrafo. Muchas veces hay más de una idea central. Entonces, con base a esas ideas centrales, nosotros vamos buscando información y la va enriqueciendo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, acá había de que puede es una proteína, ya que es neutralizada por el calor. Vaya, pero aquí, espérense, me estoy equivocando yo. En realidad, aquí, olvide lo que le he dicho, porque le estoy diciendo, dedujeron que no puede tratarse de una proteína. Entonces, no tendría por qué buscar el nombre de una proteína, porque aquí decía, no podía tratarse de una proteína. Entonces, no olvide que le dije que buscaran el nombre de la proteína porque no existe, no había leído bien esto. Dice, de ella dedujeron que no podía tratarse de una proteína ya que no se desnaturalizaba por el calor. Esto también lo confirma fulano de tal. Usted puede buscar también otros autores que también hablen sobre esto que está aquí al principio, para no quedarnos solo con este autor aquí, sino que enriquecerlo con varios autores que respalden lo que Avery colocó acá. De hecho, esto fue lo que descubrió Griffith, que no podía tratarse de una proteína porque no se naturalizaba por el calor. Entonces usted puede abrir 1944 y puede poner ahí coma y otros autores que también digan lo mismo, para que de esa manera en estos párrafos usted ponga varios autores sin poner al final uno solo para un solo párrafo, y después lo que hacen es que después le dan punto y aparte y después ponen otra punto y aparte y ponen otro. Entonces eso no es así, eso no es revisar literatura. Revisar literatura es buscar el párrafo que le interese a uno, ver las ideas centrales que haya y buscar acerca de esas ideas centrales lo que dicen otros autores, ya con esos datos enriquecer estos párrafos que están acá, porque en cada uno de estos párrafos usted pudo haber metido varios autores.
para que de esa manera en estos párrafos no le va a quedar solo un autor, sino que aquí en medio le pudieron haber quedado varios. Y lo correcto sería que las citas serían 2, 3 líneas. Eso es 4 como máximo. Bueno, tal vez le hagan como, en esta, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ya está larga. Una cita debería ser de 1, 2, como unos 3 renglones, como mínimo, 2 renglones. Esas son las citas perfectas, las citas cortas, no estos grandes. Pero ya van a ver unos, miren, por ejemplo, miren esta, por ejemplo. ¿Qué es lo que hicieron acá? Solamente cortar y pegar. Khan Academy 2022. Todo esto lo cortaron y lo pegaron y ni siquiera pusieron esto acá. Esto no debería de ir aquí aparte, tuvo que haber ido acá. Y mucho menos, imagínense que aquí hay un punto aparte, aquí hay otro punto aparte, y todo cortaron y pegaron y al final solo pusieron Khan Academy 2022. Eso es totalmente, no se llama revisión de literatura, eso se llama cortar y pegar. Y eso es lo más fácil del mundo. Esto no se trata de cortar y pegar, que quede claro, no se trata de ir a cortar y pegar, se trata de revisión de literatura. Uno tiene que leer qué dice acá, por ejemplo, todo este párrafo y encontrar las ideas centrales y buscar otros autores que también hablen sobre esto, incorporarlo acá. Y hay otros que ni siquiera le pusieron el autor, solo cortaron, pegaron y ni siquiera le pusieron al final nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada que me respalde. Por ejemplo, acá no hay nada que me diga quién es el autor de esto. Aquí tampoco no hay nada que me diga quién es el autor de esto. Presumo que este párrafo lo cortaron y lo pegaron de algún artículo. Bueno, y otros errores que, por ejemplo, están poniendo nombres y los nombres no van, solo van los apellidos. Antonio, José, William, esto es incorrecto. Solamente van los apellidos. También pueden, algunos colocan imágenes, pero no las remiten en el párrafo. Si yo, por ejemplo, coloco esta página, yo tengo que decir aquí arriba, pude haberlo dicho acá o donde corresponda, ¿no? Haber dicho figura 1, no es imagen, es figura 1. Y no se le pone número, solamente 1, figura 2. Obviamente la primera que voy a colocar va a ser la figura 1. La segunda va a ser figura 2 y etcétera. Entonces, no le vamos a poner imagen, tampoco es necesario poner el símbolo número, solamente figura 1. Pero antes tengo que remitirla en el texto. Remitirla en el texto quiere decir que yo debo estar hablando de algo de lo que dice acá. Y solamente voy a decir figura 1 para que la figura 1 me lo ilustre mejor. Por ejemplo, aquí está el experimento de origen y transformación bacteriana. Entonces, esto lo pude haber colocado en algún lugar donde Griffith está hablando cómo se da este fenómeno y le pongo figura 1. Luego yo lo busco a pie de página y ahí voy a encontrar figura 1, experimento de Griffith, fuente Beltrán 2019. La fuente sí está bien, pero tampoco la fuente no se pone aquí, sino que aquí abajo. Entonces, y esta tuvo que verse, porque aquí está titulando y aquí está titulando otra vez. Pero digamos que la pudo haber dejado así. Lo importante es que se cita en el texto. No sé si entienden esto de citar las imágenes en el texto. Y no se escribe figura, no se escribe imagen, se escribe figura. ¿Entienden esto? ¿Cómo es? Citar las figuras en el texto. Por ejemplo, vamos si cabe aquí. Vamos. Pudo incluso ser aquí. Aquí le pudo haber colocado después de y quitar esto de William, más solo Condor 2019, figura 1. Y entonces aquí, después de escribir figura 1. Y entonces aquí va a decir figura 1, pero esto tampoco se pone al lado, se pone aquí abajo. La leyenda de las figuras se pone aquí abajo, aquí se coloca. Aquí he dicho figura 1, experimento, y abajo de eso, la fuente. Así que son varias cosas que hay que hablar cuando coloco una figura. ¿Preguntas sobre esto? Bueno, vamos a ver qué pasó aquí. Bueno, no hay autor acá, no hay autor, solo cortaron y pegaron. No pusieron ni siquiera los autores. Y aquí, imagínense esta gran cita. Son todos este grandes párrafos y no tiene ningún autor. Simplemente fueron, cortaron y pegaron. Eso no es revisión de literatura. Entonces, si yo le estoy haciendo las observaciones en este momento es para que las vean y que no vayan a cometer este error nuevamente en el trabajo que presenten. Porque las notas que hoy puse fueron como quien dice, no realmente las que merecían. En realidad todos merecían peor nota en su reporte, en su tarea 1.
Pero por ser la primera vez, claro, no puede ir uno un solo. Yo sé que les había dado unas instrucciones cómo hacer citas, pero sé que esto puede ser complejo para muchos. Ahora se les dio una nota que no tratara de afectarlos demasiado, salvo en aquellos casos en los que en realidad, por ejemplo, en este caso, que ni siquiera solo cortaron y pegaron, ni le pusieron el autor. Ahora bien, ya para esta próxima presentación, perdón, tarea que van a presentar, entonces sí voy a ser bien estricto. Va a ser en grupos de 4, ya se les explicó varias veces, ya se les dijo que no deben de hacer, entonces traten de hacerlo lo mejor posible. Aquí está otra gran, ¿cómo se llama? Corte y pega, miren. No tiene autor ni nada, simplemente cortaron y pegaron. Y esto es un gravísimo error. Aquí pusieron tal quizás como está en el artículo y pusieron el link. El link jamás se pone acá, nunca, nunca, jamás. El link se pone en la bibliografía, nunca aquí se ponen los autores. Y aquí dice Frederick Griffith, Experimento y Descubrimiento 2015. Así estaba probablemente en la web y así lo cortaron y pegaron. Aquí tuvieron que haber puesto el autor del artículo que ustedes leyeron, el que tuve que haber colocado acá. Y aquí está nuevamente esto, nuevamente colocaron ese link allí, no debe de ir. Bibliografías, miren esta bibliografía, simplemente colocaron los links, los copiaron y los pegaron. Aquí hicieron copia y pega, incorrecto totalmente. La bibliografía no se redacta de esta forma, ya están las normas, están en el manual del IICA, creo que ya les di la dirección electrónica donde está el manual y ahí está cómo hacer bibliografías. Aquí hay un error. Aparte de que van párrafo por tras párrafo, ponen el mismo autor a continuación. Experimentos clásicos SF, experimentos clásicos de SF. Es error. Es error colocar dos autores uno a continuación del otro. Eso es error. No sé si me explico. Experimentos clásicos es el autor de esta cita y después ponen otra cita con el mismo autor. Eso es un error. No debe de ser así. No va a colocar usted citas del mismo autor una tras otra. Bien, entonces esas eran las observaciones que tenía para la tarea. Espero que sirvan de algo y que pues puedan realizar bien su, ¿cómo se llama? Su nueva tarea, que como les digo es enfermedades asociadas a X. Ese es el tema de la tarea que van a poner. Bueno, vamos a dar un pequeño repaso sobre la clase última, pero creo que básicamente nos vamos a ir por aquí a los tipos de epístasis. Antes de iniciar, ¿me podría decir alguien que entiende por epístasis? ¿Qué dijimos que era epístasis? Este es un reemplazo de la clase pasada. ¿Qué significa epístasis? Epístasis o epístasis. Enmascarar o tapar, dijo. Ajá, enmascarar o tapar a un gen. Entonces, de acuerdo a esos tipos de epístasis, existen diferentes tipos de interacciones y todas están numeradas. Por ejemplo, está la 9331, la 1231, la 934, etc. La cuestión es de que la 9331 en realidad no es epístasis. Y la colocamos acá nada más para recordarla, que es la que vimos cuando estudiamos cruces libres. Aprovechando, que olvidaba decirles esto. Es que tengo una agenda bien apretada para este día y por eso voy a decirles esto, que por aquí tengo una presentación. Bueno, no la dejé lista para presentar, pero se la voy a subir a plataforma Campus. Ahí está una presentación, cómo interpretar cruces de híbridos. Pero les aclaro que esa presentación no la he hecho yo. No sé quién la hizo, no tiene autor, pero ahí les dejo el link si la quieren visitar. Y está la presentación. Es una presentación de SlideShare, algo así se pronuncia, no sé. Entonces, de ahí la tuve, pero me pareció bonita. Pero claro, esa no es la presentación, no es mía, no sé de quién es, ahí la encontré en la web, pero me pareció bonita, me pareció interesante. Y para si alguien no ha entendido cruces de híbrido, ahí con lo que ya medio ha entendido aquí en clase, o ha visto aquí en clase, quise decir, entonces ahí la puede comprender mejor con esa presentación. Ya está disponible esa presentación en plataforma Campus, ahí la puede consultar. Continuamos entonces. Pues bien, existen varios tipos de pistas, y la simple dominante, la simple recesiva, la doble dominante, la doble recesiva y finalmente la doble dominante recesiva. Y vamos a ir viendo cada una de ellas. Esta es la que no es epístasis, la 9331. Esta no hay ninguna modificación que nos diga que es un tipo de epístasis. Significa que en este caso ningún gen está tapando a otro.
Cuando, por ejemplo, se cruza una gallina con un tipo de roseta, o un gallo con otro tipo de roseta, entonces estamos viendo que ahí no hay problema, ningún gen oculta a otro, no hay problema. Pero cuando de repente nos encontremos por ahí con mazorcas de maíz negro, amarillo, blanco, entonces aquí sí existe un tipo de epístasis que se conoce con el nombre de simple dominante y que se representa como 12-3-1, en donde el 12 significa el color de un grano, el 3 significa el color de otro grano y el 1 también significa el color de otro grano. Ya veremos qué colores significan. Pero ¿por qué se da esa variedad de colores en la misma mazorca de granos con diferentes colores? Resulta que tiene que ver los genes. Y entonces resulta que acá hay una interacción entre 4 genes. Y le vamos a llamar a esos genes A y B. Obviamente el A es dominante, hay A recesivo, B dominante y B recesivo. Resulta que el alelo dominante en uno de los dos locis, cuando decimos loci, es el lugar que ocupa un gen, como quien dice una silla, donde aquí se sienta este gen, ese es el loci. Entonces, hay dos locis allí que pueden estar ocupados por cualquiera de esos genes, ya sea A o B. Y imaginemos nosotros que el alelo dominante A suprima la acción de los alelos B dominante y B recesivo. Es decir, cuando el alelo A se junta con el alelo B, suprime la acción del alelo B. Digamos que la acción del alelo B sea para dar un color de grano, entonces el alelo A se lo suprime. También suprime la acción del alelo B minúscula, ¿ah? O B recesivo. Si ese tiene también un color para grano, el A se lo suprime. Ya vamos a ver. Para comprender eso de los colores en los granos, primero vamos a repasar un poco de botánica y vamos a entender que los granos de maíz tienen varias capas. Por ejemplo, el pericarpio, que es la propia cáscara. Abajo de eso está una capa que se llama leurona. La leurona tiene un color que no le ve, si la leurona tiene color, es decir, si la leurona es color morado, color rojo, entonces si tiene ese color, no se puede ver el color del endospermo. Y el color del endospermo es generalmente amarillo. Para ese caso son 12 genes que determinan el color de la leurona, pero eso es otro pisto. Lo cierto es que la leurona puede o no puede tener color. Y si tiene color son 12 genes, pero no vamos a estudiar eso porque no es eso lo que nos interesa por el momento. Si falta uno de los genes dominantes, la leurona es incolora. Entonces, ¿qué pasa? Si la leurona no tiene color, entonces no tapa el color del endospermo. Entonces la leurona es incolora y entonces sí se ve el color del endospermo. El color del endospermo la mayoría de veces es amarillo, pero también puede ser blanco. Y es determinado por un gen dominante Y en el cromosoma 6. Bueno, lo que nos interesa realmente en este momento es hablar de que la leurona, existe una capa de aleurona y una capa de endospermo. Que si la aleurona tiene color, entonces tapa el color del endospermo. Que el color de la leurona puede ser morada oscura, puede ser rojita, y el color de morado oscura casi negro, que ocupan para hacer chupo. Ahora, el endospermo la mayoría de veces es amarillo, pues también podemos encontrar ocasiones que es blanco. Pero ¿qué es la leurona? Es una sustancia de carácter vegetal, una proteína albuminoide que se deposita en forma de pequeños granos en los tejidos, pero en los tejidos de reserva de la semilla. El endospermo es un tejido de reserva, entonces ahí se deposita la leurona. Abunda principalmente en oleaginosas, también en la región externa del endospermo de los granos de los cereales. Es decir, cereales tenemos el arroz, el maicillo, el maíz. Entonces allí en la región externa del endospermo, ahí también abunda la leurona. Que ya vimos que no es más que una proteína. Pues bien, en el caso de estas mazorcas de maíz, vamos a partir que existe un alelo dominante que lo vamos a representar por A mayúscula, que se caracteriza porque le da color púrpura a la leurona. Cuando digo color púrpura, estoy diciendo morado intenso o negro, pero realmente al verlo de cerca de uno ve que es morado intenso, de lejos se ve negrito, maíz negrito, como le llaman, pero al verlo de cerca ya uno ve que es un morado bien intenso. Pues resulta que ese morado bien intenso, también conocido como púrpura, se lo produce un gen que se conoce, vamos a poner el nombre de A dominante. Y como es tan oscuro ese color, que no puede verse el color del endospermo amarillo. Recuerde usted que la aleurona está encima del endospermo. Véalo, aquí está el endospermo y cubriéndolo está la aleurona. Entonces, cuando la aleurona es morada,
no permite que se vea el color del endospermo, el cual, como dijimos, puede ser amarillo o eventualmente también blanco. Pero resulta que cuando las plantas son A recesivas, es decir, ya no son A dominantes, entonces la aleurona ya no tiene color. En ese caso, la aleurona es incolora. Y al ser incolora, entonces eso permite que se vea el color del endospermo. Así es que el color del endospermo va a estar controlado por un locus en donde vamos a ver un gen dominante B, que es el que le da el color amarillo. Pero también hay un recesivo B, que es el que le da el color blanco. Observe usted que cuando hablo de recesivos, los pongo las dos letras juntas. Acá, por ejemplo, en la neurona, si es recesivo, tengo que poner las dos letras a minúsculas. Cuando exista el recesivo B, entonces tengo que escribir los dos. ¿Por qué? Porque es la única manera como se expresan, porque si solo estuviera uno, entonces se va a expresar el dominante. Así es que el color de la aurora viene por una A dominante y la aurora puede ser transparente si la A es recesiva. Entonces el par de letras minúsculas. Ahora el color del endospermo viene por una B dominante, B mayúscula, que nos va a dar color amarillo, pero por su parte el color blanco nos va a dar, va a ser posible por la presencia de dos genes recesivos, es decir, en este caso por dos pares de letras B minúsculas. Es blanco porque bloquea al amarillo, no permite que se dé el amarillo, entonces queda blanco. Estamos hablando del endospermo, de la neurona arriba y del endospermo acá abajo. Así es que al principio decíamos lo siguiente. Vean bien lo que decíamos al principio. Decíamos que el alelo dominante de uno de los dos locis, por ejemplo el alelo A, suprime la acción de los alelos B dominante y B recesivo, que son los que dan colores al endospermo. Ya vimos que el dominante da el color al amarillo y el recesivo da lugar al blanco. Y cuando está el A dominante a la par de ellos, entonces se va a expresar el morado. Así que voy a preguntar, ¿qué color sería este para un grano de maíz? Ustedes me dicen, ¿qué color es? A ver si han entendido. ¿Qué color es este para el grano de maíz? ¿Qué color es el que estoy marcando ahí? ¿Qué color es ese que estoy marcando ahí? Ya, amarillo líquido. ¿Sería amarillo? ¿Será cierto que sería amarillo? Púrpura. Vamos a ver. Vamos a ver. Fíjense bien, este es de color púrpura, porque cuando está presente el alelo A dominante, bloquea la acción del B recesivo y del B dominante. Por ejemplo, ¿este qué color sería? ¿Y este qué color sería? Amarillo. Blanco. Este sería amarillo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, porque en este caso está presente el par de recesivos de A. Entonces, en este caso sí permite que se muestre el color amarillo. Y ahora aquí, ¿qué color sería? Color blanco, ¿Y por qué sería el color blanco? porque son recesivos. Pero sí, pero esa no es solo la respuesta. Porque bloquea el color amarillo. Ajá, porque el color A permite que se dé el color, que permite que se exprese el color correspondiente y el color B representa al blanco. Entonces, por eso más razón es. Veamos otro caso, la 934, que es la simple recesiva. En este caso, el alelo recesivo de cualquiera de los dos locis, recuerden, locis es el lugar que ocupa un gen en un cromosoma, como que dice el puesto. Cada gen tiene su puesto en el cromosoma. Imaginémonos a un cromosoma como un tren. Y entonces en ese tren, ya hay asientos reservados para cada gen. Y esos asientos reservados van a ser los locis. Así es que el alelo recesivo de uno de los dos locis, por ejemplo, el alelo A, suprime la acción de los alelos B dominante y B recesivo. Entonces aquí nos vamos a encontrar con que el alelo recesivo A no permite que se exprese ni el alelo B dominante ni el alelo B recesivo. Y esto se puede dar cuando estudiamos el pelaje, el color del pelaje de los perros de la raza labrador. En las razas labradores existen colores negro, marrón y oro. El oro es como si estuviéramos hablando que no hay color, por eso es el que simboliza la no aparición de color ni negro ni marrón. Ya vamos a ver por qué. Lo cierto es que el alelo B dominante produce color negro, el B recesivo color marrón, que en este caso, para que se exprese, como le dije anteriormente, lo correcto es cuando hablamos de recesivo, por ejemplo, aquí poner el otro B,
par, porque ya sabemos que la única manera que se puede expresar es estando en par. Si solo pongo a él solo, entonces no va a funcionar. El A dominante permite la aparición de color, de cualquier color, de color negro, de color marrón. Y el A recesivo impide la aparición de color negro o marrón. Entonces, fíjese que mientras que el alelo A dominante permite la aparición de cualquier color, el A recesivo lo impide. Mientras el B produce negro, el B recesivo produce marrón. Entonces, los que producen colores son el B dominante y el B recesivo. Los que permiten que cualquier color se exprese son los A dominantes. Y los que impiden que cualquier color se exprese son los recesivos. Entonces, cuando está presente el A recesivo, no se expresa ni el color negro ni el color marrón. Y cuando está presente el A dominante, se expresa el color negro y el color marrón. Y entonces usted ve acá, por ejemplo, en este cruce. Se cruza un negro, por ejemplo, con un recesivo, es decir, con un color oro, donde están todos los recesivos. Y entonces, al final de cuentas, en la segunda generación nos aparecen negros, marrones y oros. Nos aparecen 9 negros, 3 marrones y 4 oros. Por eso esta es la 934. Veamos cómo se explica eso. Parece que aquí puse una indicación. Aquí le he puesto este guión a B. ¿Qué significa este guión aquí en la B? Eso sí quiero que quede bien claro. ¿Qué significa este guión aquí en la B? Este guión se escribe por algo. ¿Qué significa ese guión ahí? Igual que acá en la A. Significa que aquí puede ir una B dominante o una B recesiva, pero no estamos seguros de cuál es. Entonces mejor dejamos el guión igual que acá. Puede ir una A recesiva o puede ir otra A dominante. Entonces mejor dejamos el guión. Bien, vamos a estudiar esto de la 934 recesiva, a ver cómo es que le explicamos. Vamos al primer caso. El alelo B produce color negro. Entonces digamos que aquí hay un alelo B. Este tendría que ser negro, pero veamos si la A se lo permite. El alelo A dominante permite el color, pues sí. Entonces sí le permite que sea color negro. Aquí hay A dominante, entonces si hay dominante va a permitir que se exprese el color. ¿Y cuál color se va a expresar acá? ¿El negro o el marrón? Ustedes me dicen o el oro. ¿Qué color se va a expresar acá? Lean esta tabla, lean lo que está en estas indicaciones y digan ustedes qué color es este. Vean bien. Díganme qué color estoy representando, qué color se está representando acá. Lean esto y díganme qué color se estará Un negro, para mí sería negro. Es el negro, exactamente. Ahora, ¿qué color se estará representando acá? Oro. Porque el alelo A, es decir, cuando están las dos A, impide la aparición del color negro o del marrón. Aquí se me olvidó poner la otra A, se la ponen ustedes. Y aquí también se me olvidó poner la otra B minúscula. Tienen que ponérselas para poner con punto. Entonces, muy bien, vamos entendiendo. Aquí están marcados los poros. Bien, ahora doble dominante 15, 1 genes duplicados. En este caso, el alelo A o el alelo B, si están presentes, se produce el producto final, es decir, el color del fenotipo. Por ejemplo, el alelo A produce un tipo de clorofila que tiene cierta tonalidad verde, y el alelo B produce otro tipo de clorofila que también tiene cierta tonalidad de verde. Entonces, aquí vemos que A y B más dominantes están juntos, también aquí hay A y B dominantes. Prácticamente en todas partes vamos a tener la presencia de A y B dominantes, pero el alelo A por sí solo o el alelo B por sí solo pueden hacer el producto final a la pareja. Si aquí hay dominantes, vean que dominantes hay en todas partes. Todos hay dominantes, ya sea A o B. A veces están juntas, por ejemplo acá, homocigotas, aquí hay A y B. También hay recesivas, pero ustedes saben que esta la domina. Lo importante es que hay dos dominantes, solo aquí no hay. Solo aquí no hay dominante. Y es doble dominante porque es bastante, casi todas son dominantes y solamente una no lo es. Entonces, esta que no lo es, va a ser la que va a ser diferente a las demás. Por eso se llama 15-1. No significa que todas estas dan un cierto color verdecito a una flor, por ejemplo, o alguna hoja, y esta lo va a dar de otro color, lo va a dar blanco probablemente. Entonces, ¿por qué? Porque no hay ni un gen dominante acá, todos son recesivos.
Y llegamos a la 9.7, que es la doble recesiva, o sea, conocidas como genes complementarios. En este caso, para que se pueda manifestar un determinado carácter, se va a necesitar la presencia al mismo tiempo de los alelos dominantes, tanto el A como el B. Entonces, aquí vemos el caso de dos plantas blancas que se cruzan, flores blancas que se cruzan y no están moradas, pero estas moradas llegan a ser híbridas, se cruzan entre estas para generar la generación F2 y entonces vamos a encontrar 9 moradas y 7 blancas. Por eso es la 9-7. Entonces, la doble recesiva 9-7, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que para que se manifieste un determinado carácter va a ser necesaria la presencia simultánea al mismo tiempo de A y B. Entonces, donde vamos A y B juntos, se va a presentar un carácter. Y cuando no estén juntas, se va a presentar el otro carácter. Por ejemplo, ¿qué color sería en esto que estoy marcando acá? Estamos diciendo que cuando las dos dominantes están presentes, se presenta un carácter. Cuando solamente hay una dominante, por ejemplo, acá va a ser otro color, porque solo hay una dominante. Aquí también solo hay una dominante. Aquí también solo hay una dominante y aquí no hay ninguna. Entonces, donde están dos dominantes, ¿qué color sería? Regresamos por si están confundidos. Color púrpura sería. Color púrpura. Y cuando no sea púrpura, cuando no haya dos dominantes, ¿qué color sería? Color blanco. Blanco. Entonces, en este, ¿qué color sería esta que estoy viendo acá? Blanco. Blanco. Muy bien. Son blancos. Ahí está. 7. 2, 4, 5, 6, 7 y el resto 9. Por eso esta es, si usted cuenta aquí, es 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en las que están coloreadas serían 7. Por eso es 9, 7. Las 9 son moradas y el 7 restantes son blancos. Las mazorcas de maíz con el pimiento rojo también son un ejemplo de este tipo de doble recesivo. Y llegamos a la última, que es la doble dominante recesiva, conocida como 13-3. Aquí también se da, en el caso de las mazorcas, los granos de maíz púrpuras o amarillos. Aquí la proporción fenotípica, ya lo vimos, es la 13-13. Como le explicamos, resulta que hay dos losis independientes, es decir, 4 genes. En cada dos losis, otros dos losis, entonces son 4 genes, y controlan el color del maíz. Vamos a representar los genes con las letras A y B. Vamos a decir que el dominante A produce pigmento púrpura, que el recesivo lo produce amarillo, que el 2B dominantes inhibe la pigmentación de púrpura. Entonces aquí está el primer dato. Si está presente B dominante, aunque esté presente A mayúscula, no se va a dar. A dominante no se va a dar porque el alelo B dominante lo va a impedir. En cambio, el B recesivo no inhibe púrpura, significa que le da paso, deja que se exprese. Y el A recesivo es el que produce amarillo. En todo caso, se van a producir 13 con granos amarillos y 13 púrpuras. Ahí están, aquí están marcadas. Sí, ya dijimos de que, vean ustedes, se producen 13 amarillas y 3 púrpuras. Entonces, las 3 púrpuras son estas que estamos marcando acá. El resto son amarillas. Veamos un caso para que nos quede claro, porque vamos a tomar de ejemplo este. Aquí hay un alelo dominante A y hay un alelo recesivo A que lo produce amarillo. Entonces aquí domina el amarillo porque está el alelo dominante A. ¿Y qué pasa con la B? Está la B dominante que es inhibidor del púrpura. Si esta está presente, no se va a producir el color púrpura. Y el B recesivo lo permite, pero como está el B dominante, entonces no permite que se manifieste el púrpura. Y en todo caso, dice el alelo A dominante produce pigmento púrpura, este no se lo va a dejar, este no se lo va a permitir, aunque este se lo permita, pero este otro, B recesivo se lo permite, pero B dominante no. Entonces, por lo tanto, aquí no se va a presentar el color púrpura y en su lugar se va a presentar el amarillo. Y así para cada caso. Y estos tres son los que producen el color púrpura. Bueno, ahí está ejemplo de una mazorca con este tipo de segregación. Bien, entonces este era un repaso de la clase anterior. Ahora vamos a la clase de ahora. Y en la clase de ahora vemos cuál es la que tenemos. Ética del sexo.
vamos a hablar sobre genética del sexo. Bien, estoy viendo aquí la agenda, lo que escribí. Sí, muy bien. Bueno, entonces ya les hablé sobre los exámenes cortos, sobre los exámenes parciales, sobre la tarea. Ya hicimos, les mostré las observaciones de las tareas. Ya hice un repaso sobre la clase anterior. Sí, creo que muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la unidad 4 que se conoce como herencia del sexo. Ahí está viendo usted una imagen que nos acompañará con esta unidad, dando los cromosomas X y Y. ¿Por qué le llamamos herencia del sexo? No tiene nada que ver con triple X ni nada de eso, sino que tiene que ver con los cromosomas sexuales y todo lo que está relacionado con ellos. Debemos de tener en cuenta que la existencia de genes en cromosomas sexuales son los que definen el sexo. En X y Y hay genes que son los que definen el sexo. Y traje a cuenta esto para explicarlo, porque algunos todavía no han comprendido cómo es esta cuestión de los genes y todo eso. Bueno, aquí tenemos a un macho, aquí tenemos a una hembra. En el macho, en su momento, empezó en sus testículos a las espermatogonias, células que están allí en los testículos y que se van a convertir en espermatozoides. Pero esas espermatogonias son 2N, o sea, tienen 46 cromosomas, son diploides. Igual en el ovario de las chicas, allí está en los ovogonias que tienen 46 cromosomas, o sea, son 2 genes diploides, pero igual van a entrar en meiosis, que en este caso sería ovogénesis, y van a formar espermatozoides y óvulos. En el macho, la meiosis que forma espermatozoides se llama espermatogénesis, y en la hembra la meiosis que forma óvulos se llama ovogénesis. El hecho es que se van a formar finalmente espermatozoides y óvulos, y estos ya no van a ser N, van a ser ya no van a ser 2N, sino que van a ser N, es decir, van a ser haploide. Y eso significa que el número de cromosomas reducido está. Entonces, mientras las espermatogonias y los ovogonias tenían 46 cromosomas, resulta que los óvulos y los espermatozoides tienen 23 cromosomas. ¿Por qué hace esto la naturaleza? ¿Qué pasaría si no lo hiciera? ¿Qué pasaría si los espermatozoides tuvieran 46 cromosomas y los óvulos 46? Cuando se unieran, el individuo tuviera 92 cromosomas, ya no sería humano, sería cualquier cosa menos humano. Para evitar eso, la naturaleza reduce el número de cromosomas a la mitad, de manera tal que cuando un espermatozoide de 23 cromosomas se une a un óvulo de 23 cromosomas, 23, 26 y 23, 46. Entonces se reconstituye el número de cromosomas. Y los humanos seguirán teniendo siempre 46 cromosomas, salvo excepciones, que son anormalidades cromosómicas que dan lugar a síndromes, que creo que lo vimos en la unidad anterior. Bien, entonces aquí se fecundan, hace un individuo 2N. Cigoto 2N que da lugar a un individuo 2N. Y este individuo crece, se reproduce y se está repitiendo la historia. Un pequeño recordatorio nada más. Pues bien, resulta que les decía que en el sexo está, todo eso están los cromosomas que se conocen como cromosomas sexuales. Y los genes que definen se les conocen como genes básicos para el sexo. Y en los animales existen varios sistemas: el XX, XY, el X0, XX y el ZZZW. Vamos a estudiar el XX, XY, que es donde estamos nosotros. Pero no somos nosotros, también hay otros animales. ¿Quiénes son? Por ejemplo, los animales que son ectodermos, los moluscos, donde están los pulpos, donde están los, ¿cómo se llaman estos? Cefalópodos, y algunos artrópodos. Nosotros, junto con ellos, somos XXXY. En el caso de la humana, en el caso de la especie humana, tiene 46 cromosomas dispuestos de 23 pares. Cuando hablamos de mamíferos, aquí dicen mamíferos, significa que estamos incluyendo todos los animales que en una etapa de su vida pasan por la etapa de lactancia, de mamar la leche de la madre. Aquí vamos a encontrar cabras, caballos, vacas, perros. Todos esos somos, junto con nosotros, somos mamíferos. La especie humana, ya lo sabemos, tenemos 46 cromosomas y están dispuestos de 23 pares. 23 pares, entonces hay 2 pares. Es más, 23, 46, uno proveniente del padre y otro de la madre. Resulta que de estos 23 pares, 22 pares son somáticos o autosomas. Es decir, estos 22 pares, o sea, 44 cromosomas, heredan caracteres no sexuales. Pero hay una que es una pareja de cromosomas sexuales. Aquí están los cromosomas XY. También se les conoce como heterocromosomas, alosomas o gonosomas.
En el caso de las mujeres es XX y en el caso de los machos es XY. Entonces, que nos quede claro que de los 46 cromosomas que poseemos, 44 son somáticos o autosómicos. ¿Sí los conocen? Somáticos o autosómicos. Pero hay un par que se conoce como heterocromosomas, alosomas, monosomas o cromosomas sexuales, como usted quiera. Así los conocen. Y se trata de X y Y. Los somáticos, también conocidos como autosomas, es cualquier cromosoma que no sea sexual. En cambio, los cromosomas sexuales, heterocromosomas, alosomas, monosomas, cromosomas heterotípicos o idiocromosomas, si se les conoce, todos esos sí son sexuales porque llevan genes que determinan el sexo. Y aquí estamos representando, por ejemplo, a una mujer con un hombre que produce óvulos y con X, y el macho produce espermatozoides X y espermatozoides Y. De la unión de estos puede salir una hembra XX o puede salir un macho XY. Y aquí estamos viendo un cariotipo masculino y un cariotipo femenino. ¿Cierto? Es lo mismo. Son los mismos como somos. Poseemos los mismitos como somos. Una mujer con un hombre posee los mismos como somos. O sea, son igualitos, pero llegamos a unos por ahí que no lo son. Es el XX y el XY. Prácticamente este chiquitín que está acá es el Y, es el que hace la diferencia. Es un cromosomita, este chiquito, el que hace la diferencia, que es el Y. Es bien chiquito en comparación con el X. La tarea que a ustedes se les ha dejado es enfermedades asociadas a X. En el sistema X, ¿cómo se llama? En cromosoma X, donde más enfermedades, genes que transmiten, que por herencia transmiten enfermedades, hay. En Y son pocas. Aquí están algunas. El síndrome de Turner, Klinefelter, digenesia gonadal mixta, quimerismo ADS ovotesticular y hay otras más. Recuerde, usted va a investigar sobre enfermedades asociadas a X. Ya dije que esos cromosomas no son del mismo tamaño. Entonces, si no son del mismo tamaño, ¿serán homólogos? En parte son homólogos. Veamos en qué parte son y en qué parte no. Por ejemplo, la región homóloga es esta parte que está acá, cuadricular. Esta es la región homóloga, que es donde están las características ligadas parcialmente al sexo. Esta región blanca y región negra ya no son homólogas. Solo en esta parte son homólogos, en esta parte. El resto no. ¿Por qué? Porque la parte blanca son características totalmente del cromosoma y la parte negra son totalmente, que pertenece exclusivamente al cromosoma X. A la región homóloga de XY, o sea, esta partecita chiquita que está aquí, se le conoce también como región pseudoautosomal. Y esto permite que ellos se puedan aparear. Intensamente diferencial del cromosoma Y este es el cromosoma X. Aparear durante la meiosis, eso nos permite. Hay otro sistema, el XX00. Este está en insectos, particularmente en el míctero y autóctero. El míctero son las chinches, autócteros son las langostas, chapulines, esos son autócteros. En este caso, los machos son heterogonéticos, pero no se representan con la letra Y, con la letra Y. Producen gametos portadores de X o sin cromosoma sexual. Por lo tanto, no tienen su par homólogo. Por eso esta O no es O, es 0. Y 0 significa que no hay quien se le compare. Presentan entonces un número non en su complemento cromosómico. Aquí pueden haber 43, 41, 39, 37, el número non en su complemento cromosómico. Nosotros no, siempre es par. Algunas veces entre los mamíferos existen hembras X0. Por ejemplo, ratón muscúlo, que es esos ratoncitos chiquititos. Ya los conocen, los ratones chiquitos. Esos son X0. Puede aparecer esa condición y en ese caso las hembras son fértiles y normales. Pero en el hombre también puede darse el X0. Sin embargo, allí origina el síndrome de Turner y las características del síndrome de Turner son cosas que usted va a investigar y las va a presentar en su tarea. Mire, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los pechos no están bien desarrollados, los ovarios tampoco. Bueno, ahí lo va a investigar el cuello corto, etcétera. Entonces, estas cosas ustedes las van a investigar
y la voy a presentar en su tarea. Existe el sistema ZZZW. Está presente en aves, algunos peces, crustáceos, insectos, pero insectos, mariposas y polillas. También están reptiles, por ejemplo, en el dragón de Komodo. En este caso, sabemos que en el caso de la hembra se representa por XY o X0, y en el caso del macho como XX. Pero en aves, las gallinas presentan Y, por ello se utiliza Z y W en lugar de X y Y. Así que esto se conoce como sistema Abraxas y hay una razón por la cual no se ocupa el ZZZW, porque las hembras presentan Y. Entonces se ha preferido mejor representarlo con otras letras. Así que en el sistema Abraxas el macho va a ser ZZ y la hembra ZU. Tienen 76 cromosomas, más este par serían 78 cromosomas. En el caso de la hembra y en el macho igual, 78 cromosomas, el último par es ZZ, que corresponde al macho. Genes ligados al sexo. Dice que la pareja de cromosomas sexuales no solo llevan los genes que van a determinar el sexo, sino que también llevan otro tipo de genes, pero que influyen sobre ciertas características hereditarias, pero esos no están relacionados con el sexo. Por ejemplo, los seres humanos tenemos muchos más genes en el caso del cromosoma X que en el cromosoma Y. Por lo tanto, existen entonces más rasgos ligados a X que a Y. Y eso es comprensible porque como cromosoma X es más grande, entonces tiene más genes. Desde ese punto de vista, vamos a ver sobre la herencia ligada al cromosoma X. Algunas enfermedades que se originan por esta situación se trata de genes que están ubicados en X. Por ejemplo, la hemofilia, el daltonismo, la distrofia muscular de Duchenne, el síndrome del X frágil. Y ahí ven ustedes a Messi, que es síndrome. Es un síndrome de X frágil. La investigación ustedes lo pueden publicar y pueden leer más y escribir sobre eso en su artículo que van a presentar. Y ahí se van a dar cuenta ustedes de que el cromosoma X, que una parte de él, la parte más pequeña, nos define cuestiones sexuales, pero el resto del cromosoma lleva información para otro tipo de características. Lamentablemente, algunas veces llevan genes dañados que producen enfermedades. Por ejemplo, todas esas que están ahí. ¿Cuáles son las características de los genes que están ubicados en X? Pueden ser recesivos, pueden ser dominantes. Por lo tanto, la expresión en mujeres y en hombres no es de la misma manera. ¿Debido a qué razón es eso? A que los genes de cromosomas sexuales no necesariamente van a parear exactamente. Los recesivos, por ejemplo, se expresan en hembras solamente si existen dos copias de recesivos, es decir, uno en cada cromosoma X. Sin embargo, en el caso de los machos, basta con solo una copia de un gen recesivo en X para que éste se exprese. Para tratar de explicar eso, ¿quiere leerlo? Lea esto, porque voy a explicar con un esquema siguiente. Léalo, por favor. Va, si ya lo leyó, probablemente ahora me va a resultar más fácil que le explique esto. Dice bien. Tenemos aquí una madre portadora y un padre normal. ¿Qué es eso de portadora y qué es eso de normal? Cuando hablamos de portadora o portador, estamos diciendo que allí en su cromosoma va un gen con cierta característica. En este gen, un gen que va dañado porque no tiene información para una enfermedad. Creo que es la hemofilia. Sí, hemofilia. La hemofilia es una enfermedad que se da en la sangre que causa hemorragias. Entonces eso se manifiesta por medio de moretones. Entonces, sangre de nariz y todo eso. Entonces, resulta que la madre es normal, pero en uno de sus cromosomas, recuerda que la madre tiene 2X, el padre tiene una X y una Y. Resulta que en una de sus X, la madre ahí lleva ese gen que es peligroso. El macho es normal. Entonces, se casan, tienen hijos y resulta que tuvieron 4 hijos. De estos 4 hijos, una hija salió normal, un hijo salió normal, una hija salió portadora, o sea, normal, pero porta el gen, pero salió un hijo hemofílico. ¿Por qué aquí salió hemofílico?
Porque se unió esta Y con este X que va dañado. Entonces, ahí sale hemofílico. ¿Y por qué la hija sale que es normal? Solamente lo porta, pero ella no tiene ninguna enfermedad, nada más es portador. Ah, porque ella tiene una X sana, que es la que le del padre, aunque la X que le dio la madre lleve ese problema. ¿Y por qué no se manifiesta? Porque en las hembras, para que se manifieste, tiene que estar en las dos X. Si está solamente en una, no se manifiesta. Ve acá, solamente está en una, no se manifiesta igual que acá. ¿Y por qué en los machos sí? Porque como en los machos solo hay una X. Entonces, si esa X está dañada, entonces se va a manifestar. No hay nada que se lo impida. Ahora voy a poner esto acá y quiero que revisen eso y me digan si lo entienden. Si me preguntan. Revisan y me dicen si lo entienden. En la hembra, la otra X que no está dañada es la que impide que no suceda eso. Y como en el macho siempre solo una X tenemos, por ende, por obligación siempre lo tendrá, ¿verdad? Sí, exactamente. En el macho, como solo una X hay, si la X va dañada, se va a manifestar el problema. Ahora, si la X va sana, entonces no se manifiesta. Por ejemplo, acá, mira. Acá, si vos te fijas, este es macho, pero salió normal. ¿Por qué? Porque la X que se juntó con la Y es normal. No tiene nada de enfermedad, entonces el muchacho no tuvo problema. Ahora, aquí, porque la hija nada más es portadora, significa que es normal, no tiene ningún problema, pero porta el gen. Porque para que se manifieste en la hembra tiene que estar en ambas X. Otra pregunta. Bueno, veamos. El daltonismo también es una enfermedad que, ¿cómo se llama? Es hereditaria. Vamos a hacer un ejercicio y usted va a saber si es una daltónica. Solo quiero que vaya viendo usted lo siguiente. Vaya viendo qué número ve usted aquí. Escríbalo ahí en un papel. Escríbalo por ahí qué número ve usted acá. Escriba qué número ve acá. Y qué número ve aquí. Qué número ve aquí. Acá. Y acá. Bien. Le vamos a pedir a alguien que voluntariamente nos diga qué número vio. Algún voluntario que nos diga qué números ha visto. 29, 29 y acá, 25, y acá, 6, y acá. 8, Uh-huh. 45 Ajá. y 56. Ah, perfecto. Entonces, si usted vio esos números, no es daltónico. Pero si usted vio otros números o, no, o vio borrones ahí y no vio nada, entonces es daltónico. Significa que no distingue bien el color rojo del verde. Y si eso es así, entonces usted, si es una pregunta, vaya, muy interesante la pregunta que voy a hacer ahorita. Si una señorita de las que están en este grupo descubrió que es daltónica, entonces, ¿qué pasa con sus cromosomas X? Ambos son portadores, solo uno es portador, o ninguno es portador. ¿Cómo es la cuestión? Repito, si una señorita descubre que es daltónica, lo vamos a escribir mejor por si están. Lo escribo si están entendiendo, lo vamos a escribir. Tranquilo. ¿Dónde voy? Lo vamos a escribir. Bien. La señorita descubre el mutado es como que si tiene el problema ese, es lo mismo.
Vamos a ver. Ustedes van a subrayar la palabra correcta. El literal correcto aquí. Si una señorita descubre que es daltónica, vaya, vamos a ponerle aquí, usted solo me va a decir la letra. Subraye el literal correcto, lo vamos a poner. O el numeral, el literal correcto. Muy bien. ¿Cuál es el literal correcto ahí? A, B o C. ¿Cuál es el literal correcto? A. B. Es el B. Correcto. Ahora, supongamos que sea que se trata de un varón. Pasa si se trata de un varón. Varón lleva tilde, ¿ve cómo lo está pidiendo ahí? ¿Qué pasa con el varón? ¿Cuál es el literal correcto ahí? El ¿Cuál es el A. literal? El A, porque en el varón solo una X hay, no hay dos, ¿verdad? Entonces los otros dos no pueden ser. Definitivamente es X. ¿Se entiende? Perfecto. Excelente. Y por aquí está un gran lío en la realeza. Esos grandes pleitos que ustedes están viendo ahora ahí en Europa, que Rusia invade Ucrania y la OTAN ahí protestando, en realidad estos pleitos vienen desde siglos pasados, cuando estaban los reyes, los príncipes y que se agarraban territorio, y después que cayeron los reyes y que se constituyeron países, esos países se independizaron, pelearon unos con otros, y bueno, se ha llegado a donde está ahorita. Lo que les quiero comentar es de que todos esos reyes y reinas que hubieron en su momento en Europa, dentro de ellos se pasaba cierta enfermedad. Bien. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del caso de estos rusos, de los zares rusos que fueron asesinados durante la revolución de los bolcheviques. Ahí había un Alexis, era el príncipe heredero, pero bueno, lo fusilaron, pero él de todas maneras padecía de hemofilia. Y esa hemofilia venía de genes transmitiéndose de todos estos reyes y príncipes que vieron. Porque aquí, por ejemplo, el rey de Bélgica unido con la de Holanda, con el de Inglaterra, ellos mismos se casaban por mantener las propiedades, los poderes, y al casarse entre ellos mismos, entonces iban transmitiendo esos mismos genes defectuosos. Así que también por eso le llaman a estos los de sangre azul, porque se ponen como de color morado cuando permítame que me sale, dice solo de lado ahí, va. Se ponen como de color morado cuando padecen de hemofilia, ¿verdad? Entonces por eso de ahí viene el nombre de sangre azul de la realeza. En realidad todos van transmitiendo ahí esos mismos genes. Bien, también Y tiene sus genes que están ligados, no solamente X. Lo que pasa es que en el Y son menos, porque el cromosoma es más chiquito, entonces tiene menos genes. Y esa herencia en el cromosoma Y se le conoce como herencia holándrica. Y una característica bien importante es que solamente son heredados por los hijos varones. Aquí no tiene nada que ver las hembras, solo los varones los heredan, por tanto se manifiesta sobre un macho. Y independientemente de que sean dominantes o recesivos, siempre se manifiestan. Los genes ubicados en Y, por ejemplo, el gen SRY, que determina el sexo masculino en los embriones, el SOX9, que es el cromosoma 17, participa en diferenciación de la gónada masculina. Y aquí tenemos un caso bien particular que se manifiesta solo en los machos. También puede haber hipertricosis femenina, pero es diferente a esta. Esa es por A, pero es otro tipo de hipertricosis, pero en este caso la hipertricosis que está en el pabellón auricular solamente transmitido de padres a hijos varones, ya que las mujeres no tienen cromosoma Y. Pero eventualmente hay mujeres con pelos en las orejas, pero no en esta ubicación. Entonces, este caso es por transmisión de padres a hijos, cromosoma Y. Hay otras patologías ligadas a Y, por ejemplo, la infertilidad por cromosoma Y, el síndrome de Swyer, que se caracteriza por una falta de correlación entre el genotipo sexual manifestado femenino y el genotipo masculino. ¿Qué es esto? Vaya, fenotípicamente es una hembra, pero su genotipo corresponde a un macho. Es un gran niño del síndrome de Swyer, es bien complicado. En fin, entonces,
Ya decía que tenía una agenda bien apretada y creo que lo logré salir porque ahorita vamos a hablar sobre la otra clase que está programada para este día. Todavía tenemos chance. Y es la dosis génica. Continuamos con la unidad 4, herencia del sexo, y ahora lo haremos sobre dosis génica. ¿Qué es sobre dosis génica? Fíjense que la naturaleza ha desarrollado una serie de mecanismos que son sorprendentes. Cómo la naturaleza ha logrado equilibrar todo el ordenamiento que existe en cada uno de los organismos que existen sobre la Tierra. Y uno de esos mecanismos es la dosis génica. Para explicar qué es la dosis génica, vamos a dar unos antecedentes. En primer lugar, menciono que en el caso de las células somáticas de las hembras se da un fenómeno. Ya dijimos que las células somáticas son todas aquellas que no son células sexuales. Y las células sexuales son las ovogonias que dan lugar a los óvulos. Así que todas las demás son células somáticas. Resulta que en esas células somáticas, en algunas, se inactiva el cromosoma X que recibió el padre. Y en otras, el X que recibió de la madre. Así, simple y sencillamente, se inactiva el X. En algunas de ellas se van inactivando. Esa inactivación es aleatoria, es decir, puede ser cualquiera. No existe un patrón definido de decir esta se va a inactivar y esta otra no. Pero eso sí es fija. Y eso significa que el cromosoma que se inactiva va a permanecer inactivo también para su descendencia. O sea, lo hereda ya esos cromosomas X inactivos. Pero, ¿y por qué es eso que se inactiva? Bueno, lo que pasa es que eso nos va a garantizar que las hembras, que son quienes poseen dos cromosomas X, sinteticen proteínas, es decir, fabriquen proteínas a partir de ligados a X, pero en cantidades parecidas a los machos, que solamente poseen uno. Dicho de otra forma, imagínense, las mujeres tienen el doble de X que el macho, y ya vimos que la X tiene un montón de información porque son grandes esos cromosomas. Entonces quiere decir que sintetizan un montón de proteínas. ¿Qué sucedería si en las hembras todas sus X funcionaran? Significaría que fueran unas supermujeres porque tuvieran la capacidad de producir más proteínas que el macho. Y el macho quedaría en desventaja. Entonces la naturaleza dijo, nada de eso, tienen que ser iguales, así que vos vas a tener que inactivarte la mitad de tus X para que tu cantidad de X sea igual a la cantidad de X que tiene el macho. Porque ya saben, la X no solamente tiene que ver con la definición de sexo, solo es una pequeña parte de X la que tiene que ver con la parte de sexo. Lo demás son otro tipo de genes. Algunos de ellos son dañinos, son peligrosos, son los que transmiten enfermedades, son los que ustedes van a investigar. No quiere decir eso que X solo enfermedades transmite de ninguna manera. Lejos de eso. En X existe un montón de proteínas que son beneficiosas para nuestro organismo y que ahí se sintetizan. Quise decir genes, me equivoqué, quise decir genes que permiten la fabricación de proteínas. Entonces X tiene una gran cantidad de genes que permiten la fabricación de proteínas benéficas para nuestro cuerpo. Eventualmente por ahí hay algunos genes que nos dan información equivocada y entonces ahí vienen los famosos síntomas. En Y es muy poca información. Es muy poca porque Y es bien pequeñito, bastante pequeñita la parte gran gigantona que es la X. Imagínate que derivete las mujeres, todas sus X trabajaran, quedamos en desventaja a los machos. Entonces para evitar eso, la naturaleza dijo nada de eso. Vos vas a neutralizar, vas a inactivar unos X. Y a eso es lo que se le conoce como compensación de dosis o dosis génica, que es el tema de este día, dosis génica. Así que eso es el significado de dosis génica. Y el cromosoma X que se inactiva recibe un nombre, corpúsculo de Barr.
Y se llama así porque un señor de apellido Watt se dio cuenta y no sabía que eran cromosomas, entonces dijo que eran unos corpúsculos. Entonces, de ahí que quedó el nombre de corpúsculo de Watt. Ya lo dije, que esto evita que las hembras expresen el doble de producto génico que los machos, porque ellas disponen de 2 cromosomas X frente a solamente uno que tienen los machos. El Y es tan chiquito que casi no tiene género, casi no tiene para producir proteínas. Pero ¿en qué momento se da la inactivación de X? Eso se da al tercer día después de ser fertilizado. Significa que si una hembra es fertilizada este día, al 3 días después, de la formación del embrión, se va a dar la inactivación de X. Es decir, los X se inactivan muy luego, muy rápido, porque si se inactivaran ya después, entonces empezarían a generar proteínas. Y la idea es que desde el principio no la generen, entonces se inactivan a temprana edad. Para comprender cómo funciona esto de la inactivación de los cromosomas X y cómo fenotípicamente esto se manifiesta, vamos a mencionar el caso del gato naranja, o sea, el caso de los gatos anaranjados, que son bien bonitos, por cierto. En este caso, el gen para color naranja está ligado al sexo, pero también se caracteriza porque es epictático sobre el color negro o el gris. Significa que tapa al negro y tapa al color gris. De manera tal que cuando está presente el alelo dominante del naranja O, que lo vamos a representar así, O viene de orange. Orange significa naranja en inglés, pero se ocupa la letra O. Entonces lo vamos a representar con la letra O, y si este está presente, inhibe la expresión del negro o del gris. Entonces, tiene una manera muy peculiar de comportarse, ya que este gen que da este color solamente está en el cromosoma X. Ya lo dijimos, O dominante convierte el pigmento negro en pigmento naranja, pero el O recesivo, que es la contraparte, este permite que cualquier otro color presente en el otro cromosoma se manifieste. Es decir, si en vez de O dominante nos encontramos con O recesivo, entonces sí, se va a manifestar el negro o se va a manifestar el gris, cualquier otro color, porque no va a haber un O dominante que lo impida. Si tenemos 2 dominantes, es decir, homocigotos, O, entonces el resultado es que el gato va a ser totalmente anaranjado. Pero si tenemos 2 recesivos de O, entonces puede resultar un gato que no sea de color naranja, cualquier color menos naranja. Pero si es heterocigoto, es decir, una O dominante y una O recesiva, entonces vamos a tener una dominancia incompleta y vamos a ver diferentes estilos de colores, tipos de colores. No pierda de vista, recuerde que en las hembras hay que considerar que tiene 2X y que por compensación de la dosis génica inactiva una de esas X y lo hacen durante el desarrollo embrionario. Esto sucede también en las gatas, en los chuchas, en los ratas, donde quiera. Entonces, en las hembras heterocigotas hay que considerar que si se inactiva el X con alelo naranja dominante, esa célula podrá expresar el color negro o el color gris, porque se ha inactivado el X con alelo naranja. Pero en las células que inactive el cromosoma X con el alelo recesivo, se expresará el otro dominante y por lo tanto las células serán naranjas. Así es que a todo ese relajo que unas inactivan y otras no inactivan se le llama mosaicismo. Y veamos el caso de este gato para que lo comprendamos. ¿Han visto ustedes gatos como este? También vamos a ver otras formas de gatos allí, otros fenotipos de gatos, pero los gatos pues son así. Manchitas naranjadas, manchitas blancas y negras. ¿Qué sucedió acá? Veamos un alelo O naranja que está en el cromosoma materno y el paterno tiene un alelo recesivo O. Pero resulta que en la hembra se inactivan un montón de X al azar. Así que una porción del embrión muestra clones distintos de células X con el otro.
Y este es el mosaicismo que está en el adulto. Entonces, en algunas regiones se expresa X y en algunas se expresa otro tipo de colores. Ahora bien, yo les pregunto, de repente usted ve un gato similar a este y usted ve que tiene parches anaranjados. Por ejemplo, este que está acá, un parche anaranjado. Usted sabe que esto es un caso de mosaicismo. ¿Por qué mosaicismo? Porque usted ve aquí hay varios colores presentes. Entonces, este caso de mosaicismo, cuando están los parches que son anaranjados, significa que allí no se inactivó ese cromosoma que da el color naranja. Y por eso se expresó que es un X. Pero en los negros probablemente se inactivó y entonces se manifiesta el color negro. Así que cuando veamos un gato así, lo vamos a explicar por medio de la dosis génica, en donde hay regiones en donde se inactivó un X y hay regiones donde no hubo problema, se mantiene. Donde se inactivó y si era naranja, entonces convirtió en negro. Donde se inactivó y si era recesivo y se manifiesta el negro, el dominante, entonces va a ser de color anaranjado. Y este es otro ejemplo de gato también que puede presentar esas características. Estos son los gatos calico que son bien comunes. Este es una hembra. O sea, decimos porque presenta este color. Usted ve, observa blanco, negro y anaranjado. Ahí lo está viendo mejor. Una gata tricolor. El G tiene dos alelos posibles. El O que determina el naranja y el O recesivo que determina el no naranja. Y permite que otro color se manifieste. Por ejemplo, en este caso el negro o el blanco. Entonces, ¿pero qué tiene que ver esto con la dosis génica? Pues resulta de que como estos colores se han manifestado gracias a los genes que están en X. La pregunta es, ¿y por qué entonces esos X dan colores blancos, dan colores amarillos y dan colores negros? La respuesta es, resulta que en unas regiones del cuerpo de la gata se inactivó el gen para color naranja, en otras se inactivó el gen para color blanco o negro, es decir, en una se inactivó el gen dominante naranja y en otras se inactivó el gen recesivo de naranja. Donde vemos estos colores como anaranjados, como cafecitos, significa que ahí se inactivaron los genes que no son para naranja. Donde vemos estos colores blancos o negros, se inactivaron los genes que están en X, que da para colores, otro tipo de colores. Así que son los cromosomas los que se han inactivado acá. Por ejemplo, acá los cromosomas que llegan en la parte negra. En esta parte negra, todos estos cromosomas son de X. Pero acá se inactivaron los cromosomas que eran para naranja. Entonces eso permitió que se expresara el negro. En cambio, acá donde está anaranjado, se inactivaron los cromosomas X que dan para negro y blanco. Entonces se expresaron los cromosomas que dan para naranja. Y en blanco igual. Se inactivaron los genes, los cromosomas que contienen genes que dan para naranja y están entonces activos los cromosomas que llevan genes que permiten otro tipo de colores. En este caso se manifestó color blanco. Así que cuando vamos a esta gata tricolor, así lo podemos explicar por medio de la dosis génica cuyo color de pelo está en los cromosomas X. Y veamos esta tabla de cuadrícula de Punnett. Véanlo y me dicen si me entienden. Vale, fíjense bien, este macho es color naranja. Y no, porque Y no nos da prácticamente ningún color, por eso aquí está vacío, no nos da ningún color, lo que da el color son las X. Y con X es naranja, entonces el macho va a tener que ser obligatoriamente naranja. En este caso, las X son negras. Obviamente, entonces la gata va a tener que ser negra, pero se cruza. Y resulta que tuvieron un calico, ese es el nombre de los gatos, calico, una hembra que es mosaico. Es decir, va a llevar negro, va a llevar blanco y va a llevar anaranjado, igual que acá. Esta otra hembra. Y nos dieron dos machos negros. La pregunta es, ¿por qué no salieron
machos naranjas. ¿Por qué no salieron machos naranjas? Díganme por qué no salieron machos naranjas acá. Como he dicho, esto no es porque no salieron, sino que por qué no existe la posibilidad que nazcan machos naranjas. Porque esto no quiere decir que van a obtener 4 gatos la gata. Se lo vuelvo a explicar, no lo dije. Este cuadro no significa que van a nacer 4 gatos o 4 pollos, no, nada de eso. Son probabilidades. De acuerdo a esto, la probabilidad de que los machos sean negros son de 100%. No existe ni un 0, ni un 1% de que sean de otro color. El 100% van a ser negros. ¿Por qué? Porque existe posibilidad de que todos los machos que nazcan sean negros. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Tal vez porque va unido con con un Y que Porque en no este lleva caso el X no naranja lleva naranja. y el X, eh, Porque X es negro, no lleva para naranja, en este caso la hembra. Acuérdense que para el macho tenemos un X de la hembra y un Y del macho. Entonces la X es negra, entonces y el macho no da ningún color, entonces obviamente el macho va a ser negro. Ahora, ¿por qué aquí saldrán mosaico? Mosaico significa hasta 3 colores. ¿Por qué? Porque estos dos son mosaicos. Y se trata de hembras, fíjense. Y son machos. Y aquí se trata de hembras. ¿Por qué las hembras son un mosaico? Porque las hembras tienen 2X. ¿Y qué pasa si tienen 2X? ¿Las 2X estarán activas en las hembras o solo la mitad de esas X? Las 2X están activas en las hembras. No. No, Justamente, solo una dijo usted que estaba sí, activa. solo la la mitad. Justamente por eso se llama dosis génica o compensación génica, el tema de este día. Porque estamos diciendo que la mitad de las X se inactivan. Porque te imaginas que las 2X produjeran todas estas proteínas y en el macho solo una X produciendo proteínas, fueran unas supermujeres y nosotros fuéramos unos niñitos, ¿verdad? A la par de ella. Entonces la naturaleza, para evitar eso, dijo, no, tienen que ser iguales, ¿verdad? Entonces les voy a anular una X. ¿Y cómo se manifiesta en los gatos esa inactivación de esas X? O que tiene que ver con que sean mosaicos. Lo que resulta es que, por ejemplo, digamos de que en esta zona que estoy marcando acá es blanco. Significa que acá se ha de haber inactivado una X que llevaba para color naranja. Y entonces, como está inactivada esa X para color naranja, entonces la que está activada es la que lleva para color negro o blanco. Entonces, por eso se expresa ese color. Y donde está anaranjado, ahí se activó la X que lleva, digamos que lleva para color naranja. ¿De acuerdo? Por eso es de que aparecen diferentes colores. Ahora veamos qué pasa de cruzar un macho negro con una hembra con gen naranja, que somos cigotas. Entonces, igual la hembra puede salir mosaico, pero los machos salen naranja. ¿Por qué los machos salen naranjas en este caso? Explíquenmelo. ¿Por qué los machos salen naranjas en ese caso? Sería porque la X que aportó la hembra sería la dominante. Correcto. Y el Y no tiene para ningún color. Así es. Y entonces aquí tenemos los cálicos para hembras, que son, así le dicen estos gatos cálico hembra, que son mosaicos, igual que aquí son mosaicos, es la misma historia. Ahora, recuérdense que se inactiva la mitad de sus genes X, se inactivan, y entonces solo queda una parte X activado. Entonces, si se inactivan los naranjas, entonces va a ser negro o blanco. Si es anaranjado, entonces significa que quedó activado en naranja. Y se siguen dando líos con los gatos. Porque fíjense de que puede haber casos de naranja, ya vimos cuáles son los casos.
También en los machos, cuando van a ser naranjas, cuando van a ser no naranjas en los gatos, por ejemplo, negros o blancos, o mosaicismo en las hembras. Pero fíjense que puede haber este fenómeno, mosaicismo en los machos. Cuando sabemos que es un mosaicismo, porque si usted ve que si usted tiene una gata, como la que vimos acá, esta es una gata, y ve que tiene 3 colores, es una gata normal. Pero si qué tal si en vez de gata, esto es un gato, y tiene 3 colores, entonces ese gato tiene un síndrome. Ahora, no le da ninguna, no lo convierte en algo extraño, nada de eso. Simplemente tiene el síntoma de Klinefelter, que se caracteriza por tener, en vez de una X, 2 X, y obviamente la Y, porque es un macho, entonces tiene 2 X y una Y. Entonces resulta que al tener 2 X, ese macho, se le va a inactivar la mitad de sus X, y solo le va a quedar activa una. Pero en algunas partes se inactiva para el monaranja, en otras se inactiva para el color negro, etcétera. Entonces, por eso es que presentan esos machos 3 colores. Este, por ejemplo, es un gato Klinefelter. La gente los tiene, no se da ni cuenta que tiene un gato Klinefelter, normal el gatito y todo. Tal vez en su conducta sea bastante curioso, que es un gato que no sale en las noches a ver qué cazan, digo chicas o algo así, gatitas quise decir, ni nada de eso, porque es Klinefelter. Que tiene un gato usted con esa característica de 3 colores, entonces está frente a un gato Klinefelter. Bien. Vamos a hacer este ejercicio. Vean si lo puede hacer ahí. La resolución está acá, miren. La resolución está acá. Así que leamos. Si quiere, saca ahí papel, lápiz. Yo le voy a dar una idea de cómo lo resuelve y de esta manera después también es positivo. Ya está listo ahí con el papel lápiz. Bien. Una mujer portadora. Vaya, cuando decimos una mujer portadora, escriba 2X y hágale una rayita a una de esas X. Eso le está indicando que es portadora. 2X y hágale una rayita a una de esas X. Le está diciendo que es portadora. Para el carácter recesivo ligado al sexo que causa daltonismo. Es decir, que no distingue entre el rojo ni el verde. Se casa con un hombre normal. Entonces, ya sabe, usted ha hecho ahorita una XX y le ha hecho una raya a una X y al otro lado ha puesto una X y una Y. Pero como es normal, no le va a hacer ninguna raya a esa X, porque es normal. ¿Qué proporción de sus hijos varones tendrán daltonismo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Haga el cruce. Si quiere, haga cuadrículas de Punnett. X arriba, XY arriba y XX abajo. Y haga el cruce. Recuerde que una de las X le ha puesto una raya. Y entonces usted me va a decir qué proporción de sus hijos varones van a tener daltonismo. Trate de hacerlo. Trate de hacerlo. Okay. Vamos a ver quién me dijo qué proporción de los hijos van a tener daltonismo. Es decir, el 50%, el 100% de los hijos. 50%. Vamos a ver. 50. Vamos a ver. Antes veamos que los genotipos y fenotipos de los padres. Aquí está, fíjense, uno de los cromosomas de la hembra tiene la marca porque tiene daltonismo. El macho es normal. Bien.
Entonces usted hace el, ¿cómo se llama? El cuadrícula de poner. Y ahí se va a dar cuenta que ninguna de las hijas tendrá daltonismo, pero que la mitad va a ser portadora. Y que la mitad de los hijos van a heredar el alelo de su madre y por lo tanto serán afectados. La mitad van a ser portadores de los hijos son normales, pero la otra mitad van a ser daltónicos. Fin. Bueno, hay preguntas sobre las clases de ahora, preguntas sobre las tareas, sobre las guías, sobre los exámenes, sobre todavía tenemos chance, quieren que veamos otra vez lo de las técnicas de redacción, cómo es esa cuestión para hacer artículos. Dígame que todavía faltan 15 minutos para las 3. Qué bien, también sobró tiempo, creí que iba a estar atorado esto, pero no. Jóvenes, ya aburrieron, están cansados. Solo que no sé si puede medio volver a comentar lo de la tarea exaula, es que no pude entrar a tiempo y ya había hablado. Tranquilo. Igual lo de la guía, Lick. No, es que la guía no la vamos a resolver ahora, viejo. La guía no te preocupes. La guía la vamos a resolver el miércoles. Pero a mí lo que me gustaría es que vos la leas, bueno, cada uno de ustedes la lea y traten de hacerlos. Traten de hacerlos. No les digo que los hagan, pero traten de hacerlos. Si los hacen mejor, pues. Porque el miércoles lo vamos a resolver acá. La guía aquí la voy a resolver yo junto con ustedes, no se preocupen. Si nos queda chance, resolvemos todos los ejercicios, si no, solo una parte. Pero la idea es resolverlo acá, pero que también ustedes ya la hayan visto antes, intentándola resolver. Así que por ahora la guía no la vamos a tocar ahorita. Eso sí, el lunes va a haber examen corto de esa guía. ¿Estamos? Bueno, voy a hablar entonces sobre la cuestión que me pidieron de técnicas de redacción. A ver. Bueno, va a ser rapidito porque ya casi terminamos, pero no importa. Decía de que un error principal, el error que todos lo tienen es esto. Van poniendo el párrafo, el autor, el párrafo, la autora, aquí está otro ejemplo. Escriben este párrafo, este autor, este párrafo, este autor. Quiero decir, puedo ayudarles con uno, por ejemplo. Dice acá, las pruebas químicas conocidas para detectar proteínas, pero por un resultado fuertemente positivo en examen químico conocido para detectar ADN era muy semejante a la del ADN de producción de fósforo. Y se dio cuenta que era posible que algunas sustancias contaminantes presenten pequeñas cantidades y no el ADN. Entonces, aquí usted pudo haber colocado, después de este autor, otra cita de otro autor, perdón, que también hablara de esto. Yo decía, esta puede ser. No, ninguna de estas. Entonces, aquí pudo haber usted colocado otra cita donde hablara también de esto. Que hablara, que dijera de que el investigador ya estaba dando cuenta que probablemente no estábamos hablando de ¿cómo se llama? De lo que ellos imaginaban, proteínas, que probablemente era otra sustancia. Entonces, esa otra sustancia probablemente era el ADN. Entonces, aquí pudo haber colocado después de este autor, sigue escribiendo otra cita aquí, después de esto, otra cita que hable sobre esto. Y eso estuvo, no es cosa del otro mundo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cortamos y pegamos un párrafo. Cortamos y pegamos un párrafo y le ponemos el apellido y el año. Y vaya, estuvo. No, cortemos y pegamos párrafo, está bien. No es correcto, pero vaya, como vamos aprendiendo, por el momento se lo vamos a aceptar. Corte y pegue un párrafo, pero a continuación corte y pegue otro que también hable de lo mismo. Pero que el otro tiene que ser más explicativo que este. El otro le debe dar más consistencia a lo que está hablando aquí. Ya me entendió. Entonces significa que aquí debió haber colocado otro párrafo, si quiere así. Después de esto, a punto y seguir, que hable de lo mismo, pero que le venga a reforzar lo que dice acá para que se entienda mejor con lo que el autor dice. Y después pone otro, etcétera, así sucesivamente. Ya cuando haya hablado suficiente sobre este tema, entonces sí, se salta para otro párrafo. Y en otro párrafo voy a hablar de una cosa distinta a la que estuvo hablando aquí, pero siempre relacionada con el tema. Eso es para resolver este problema de párrafo autor, aquí también. Bueno, y hay quienes cometen estos errores, los grandes párrafos enormes, y al final le ponen al autor.
Este es corte y pega de la grande, la tijerazo grande que han dado ahí. Y aquí ni siquiera solo cortaron y pegaron y ni le pusieron el autor. Estos fueron más especiales, ni le pusieron el autor, ni el año. Hay otros que todavía están utilizando la idea de poner nombres. No se ponen nombres, solamente apellidos. Y aquí se lo digo 1000 veces, no, nombres no, solo apellidos. Hay otros que ponen imágenes y que realmente aquí ya no se les llama imágenes, pues se les llama figuras, pero primero hay que mencionarlas en el texto. Por ejemplo, aquí al final se puede haber colocado figura 1 y entonces aquí se le pone abajo figura 1, experimento de Griffin, y más abajo fuente. No es al lado que se le pone la leyenda, se le pone abajo. Y aquí otra vez, citas sin autor. No llevan autor esta cita. Aquí debería del autor, aquí el autor no existe. Y igual que acá, citas sin autor. Solo simplemente fueron a cortar y pegaron. Esa es una manera bien fácil de ganarse una nota, pero ahora no va a ser así, porque con esta otra tarea que presente voy a ser bien estricto a la hora de calificar, porque por eso le estoy diciendo los errores que no deben de cometer y además va a ser hecho en grupos de 4. Ya la voy a habilitar en la plataforma para que vean ahí la fecha que la van a presentar y de qué horas a qué horas. Y este es otro error, que en vez de poner aquí el autor, aquí dice Freddy Griffith, Experimento y Descubrimiento 2015, en realidad este quizás es el artículo. Aquí debe haber ido el nombre del autor de ese artículo, no el link. Jamás se pone el link acá, se pone el nombre, dije yo, el apellido, quise decir, el apellido y el año del autor de este artículo. Y creo que también este otro caso. Pusieron anónimo y después pusieron el link. No entiendo eso realmente. Y esta es una forma increíble de redactar la bibliografía. Solo cortaron, copiaron los links y los pegaron. Esa no es bibliografía. Eso no es nada. Las normas para escribir bibliografía ya saben que tiene que ser en orden alfabético. Poner el autor, poner el año, el título del artículo, el lugar de la casa editora que lo está editando, una universidad, un instituto, etcétera, la ciudad, si se le pone en línea, disponible, consultado, etc. Y aquí hay otro error, experimentos clásicos, experimentos de, espérate que creo que me equivoqué, porque estos son autores diferentes. No, esto no me había dado cuenta realmente. Son autores diferentes, porque aquí dice experimento clásico y aquí dice experimento de, sí, son autores diferentes, no es el mismo autor. Con las disculpas del caso no me había dado cuenta que aquí dice experimento clásico y aquí dice experimento de, pues sí es válido porque son autores diferentes, pero si fuera el mismo autor, no es correcto que se pone una cita con un autor y después otra cita con el mismo autor, eso no es correcto. Pero en este caso son diferentes, ya vi que son diferentes. Bueno, esas eran las observaciones sobre, así a grosso modo, las que más abundaron en su tarea 1. Espero que no se repitan y que pues todo salga bien con esta otra tarea, que como les digo, ya les voy a habilitar ahí para que la hagan en grupos de 4. Fecha de entrega, dijo. Todavía no lo he definido, fíjate, viejo. La voy a programar ahí para cuándo. La voy a programar, probablemente sea como para el 18, para que no les interfiera mucho con la fecha del examen. Después del examen, probablemente. Pero ya sería bueno que vayan viendo con quién forman el grupo de trabajo, para que vayan poniendo de acuerdo y todo. O empezar a bajar ya información, eso sí lo pueden empezar a hacer ya. Empiecen a bajar información, cuando se reúnan ya cada quien ya lleva un paquete de información y solo las comparto. O sí tienen que leerla antes. Una pregunta. Dígame. Después cuando usted dijo que después de un párrafo que pusieran dos autores diferentes, pero que hablan de lo mismo, abajo va el primer autor, ¿verdad? Entonces después, o sea, ¿eso va a ir en un solo paréntesis o diferentes? No lo he entendido, me vuelve a repetir, por favor. Vaya, después que usted dijo que van a ir dos párrafos, pero unidos, ¿verdad? Que hablen de lo mismo. Al final dijo que podíamos poner los dos autores, ¿verdad? Pero mi pregunta es que si esos dos autores que hablan de eso mismo
¿van a ir separados por diferentes paréntesis o solo uno? Va. Digamos de que un autor está hablando de tal cosa, y lo escribo aquí. Está hablando, digamos, sobre el daltonismo y está dando los síntomas que se caracteriza pues este otro, entonces, y eso lo dice un autor. El autor va a ser XX y el año vaya, ahí está. Entonces, usted a continuación puede buscar otro autor que le está hablando también sobre los síntomas. Entonces, usted puede poner, pues, que si quiere le pone acá, según FF, le vamos a poner acá. Fíjense bien que cuando lo escribo al principio, el autor, lo voy a poner ¿cómo se llama? Perdón, según FF, y el año lo voy a poner en paréntesis. Dichos síntomas también son más evidentes, digamos, que estoy inventando yo, son más evidentes en, bueno, entonces, si usted se fija, acá puse un montón de cosas que está hablando este autor, le puse el apellido y el año, y después lo que dice otro autor, pero también relacionado con lo que está hablando esta cita anterior, a continuación, ¿verdad? También usted lo puede hacer de la siguiente manera. También lo puede hacer usted de otra manera. Si quiere evitar ese según, simplemente pone aquí coma. Dichos síntomas, por ejemplo, dichos síntomas son más evidentes y ahí le vamos a poner al final el autor que podemos poner aquí, digamos, y el año. El año que puede ser, digamos así. Para evitar eso de según, comenta, menciona, señala que se ve muy feo, entonces es mejor irlo poniendo al final siempre los autores. Entonces, si usted se fija, de un párrafo hemos ido metiendo varios autores en medio, siempre y cuando estén relacionados con el tema que nos va interesando. Y ya va a ver usted que las citas le van a quedar ya no tan largas, le van a ir quedando cortas. Para ello usted tiene que ver el párrafo e identificar las ideas centrales de qué están hablando de esos párrafos. Y a veces en los párrafos hay 2 o 3 ideas centrales. Entonces, generalmente cada idea termina en un punto y seguido. Fíjense bien, va a ver que después de un punto seguido, como ahí se una idea, después aparece otra idea en otro punto y generalmente así es. Entonces ahí uno se puede ir guiando. ¿Más preguntas? ¿Más Gracias por preguntas? la aclaración. Bueno, a servirle. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada la actividad de este día. Pasen buenas tardes y nos vemos el miércoles para la resolución de la guía. Y si lo terminamos y si podemos avanzar en otra clase mejor, porque vamos un poquito retrasadito, porque ustedes se han dado cuenta, los días miércoles, he tenido varios miércoles que no he dado clases porque he tenido reuniones con los que están realizando el nuevo plan de la industria, porque van a cambiar el plan de la industria. Entonces estamos trabajando en eso con gente de San Salvador y entonces nos reunimos y ya le he pedido al jefe de que voy a dejar de asistir a las reuniones porque entonces no voy a terminar el programa con ustedes, entonces por eso voy bien retrasado, no porque fuéramos a varios, creo que 3 o 4 miércoles he perdido por estar en esas reuniones, que espero que me sigan convocando los días miércoles. Bueno, entonces finalizamos acá, pasen buenas tardes, un gusto. Feliz tarde.